Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Crack suspiró y se dejó caer en un asiento junto a Charbel, observando a su amiga masticar felizmente un poco de chocolate. Me trajiste sobras otra vez, pero estaban deliciosas, dijo Charbel, con la boca todavía llena de chocolate. ¿Cómo no iba a estar delicioso? Este chocolate belga, Cher. Pingrab esbozó una leve sonrisa, pero su mirada se apagó. Cherbel miró a su amiga y suspiró. Simplemente supera a Pete Charm. Suspiró pero la admiró. Cher, ¿qué puedo hacer? Quiero decir, creo que a Pete Charm probablemente no le interesarían los niños con el pecho plano como nosotros, ¿sabes? Cher. Pingrat la miró fijamente. Bueno, es cierto, ¿no? Cherbel se encogió de hombros. A Pete Charm le gustan las chicas guapas, lindas y sexys como Pin Mai, no una chica nerd con gafas como tú. Hey, no pienso tan a futuro, ¿vale? Es solo admiración con respeto, Cher. Tras decir eso, Pingrab apretó los labios con fuerza. Sabía que las palabras de Cherbel eran ciertas y a partir de ese día, Pingrab solo pudo mirar a Char en secreto desde lejos, sin acercarse y exponerse a sufrir de nuevo un corazón roto. En realidad, ella todavía no entendía muy bien si la razón por la que admiraba a Char todos los días era porque quería ser bella y verse bien como Char, o si realmente le gustaba de otra manera. Pero hubo una cosa que se propuso. Solo espera y verás. Cuando crezca, seré más hermosa que Pete Charm y aún más digna que Pin Mine. ¿Mm? Cuando era niña, aunque Charm era más cercana a su madre porque siempre estaban juntas, ella todavía pensaba que su padre era un hombre muy amable porque siempre la consentía y le compraba todo lo que quería. Cariño, aquí está, la consola de juegos que querías. Su padre sacó una caja de PlayStation de una bolsa de compras y la colocó sobre la mesa de la sala de estar. La niña corrió y lo abrazó fuertemente, con el rostro lleno de alegría. Gracias, papi, eres el mejor. Su padre se rió y le acarició suavemente la cabeza. Entonces juguemos juntos hoy, ¿de acuerdo? Su madre, que lo estaba observando, dejó escapar un pequeño suspiro. Cariño, no malcries a Chan con todo lo que pide. La estás acostumbrando demasiado. La semana pasada le compraste una guitarra y ni siquiera la ha tocado. ¿Y ahora es otra vez una consola? Vamos, querida, solo tenemos una hija. Si puedo darle algo, lo quiero, pero... Basta, no quiero oírte quejarte más. Anda, Charm. Mejor vamos a jugar a mi habitación. Pero no mucho después de eso, Charm comenzó a notar que su madre lloraba solo en silencio cada vez con más frecuencia, mientras que su padre comenzó a llegar a casa cada vez más tarde, y a veces ni siquiera volvía a casa, hasta que un día la niña de 10 años ya no pudo contener más sus preguntas. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Y por qué papá ya no viene mucho a casa? Su madre le secó las lágrimas y abrazó fuerte a su hija. Mamá está bien, cariño. Hizo una pausa por un momento y su voz tembló ligeramente. Encanto, si de ahora en adelante somos solo nosotras dos, ¿estarás bien con eso? ¿Solo nosotras dos? ¿Y papá? Su madre contuvo las lágrimas y habló en voz baja. Tu padre ya no se quedará con nosotras, cariño. Ya no quiere a mamá, pero Chan, quédate con mamá, ¿de acuerdo? Char envolvió fuertemente a su madre con sus brazos, tratando de secar sus lágrimas. Me quedaré contigo, mamá. Por favor, no llores. Esa noche, después de que su madre se durmiera llorando, Chan se sentó junto a la cama, observando su rostro surcado de lágrimas.
La pequeña se secó con suavidad las lágrimas secas de las mejillas, se acurrucó contra el pecho de su madre y se durmió. Al día siguiente, Charm comenzó a ayudar a su madre en la casa, limpiando, lavando platos, barriendo el piso. Mamá, por favor, descansa un poco hoy, te ayudaré. Su madre miró a su hija con ojos llenos de afecto antes de abrazarla fuertemente. Mi hija Charmy es la mejor. Desde ese día, la pequeña Char siempre intentó ser fuerte, porque no quería que su madre se preocupara. Aunque no era buena con las palabras, eligió demostrar su amor a través de sus acciones o simplemente abrazando fuertemente a su madre cada vez que la veía triste. Esos momentos moldearon a Charm, convirtiéndola en alguien capaz, fuerte y decidida a nunca mostrar su debilidad a nadie. Hasta el día de hoy, después de vivir juntos, solo ellos dos durante bastante tiempo. Cariño, hay algo que quiero decirte, dijo su madre. He conocido a alguien. ¿Alguien? ¿Quién es, mamá? Charm levantó las cejas con sorpresa. Se llama Steve. Es estadounidense. Lo conocí por casualidad. Es muy amable, cariñoso y sincero. No te va a engañar, ¿verdad, mamá? Solo no quiero que te lastime y vuelvas a llorar.